Buenas tardes, querida maestra y compañero. En este momento estaré hablando al junto de mis compañeros sobre un tema de mucha importancia, ya que como dominicanos que somos debemos de saber acerca de las cosas que han creado cambio a nuestro país. Rafael Leónidas Trujillo era comandante de la Guardia Nacional, un cuerpo militar creado por los Estados Unidos para preservar sus intereses en la isla. Sus padres fueron Altagracia Julia Molina y el señor Chevalier José Trujillo Valdés. Y sus hermanos, los hermanos de Trujillo eran Héctor Trujillo, Virgilio Trujillo y José Arismendi Trujillo Molina, ya que por todos eran 11 hermanos. Rafael Leónidas Trujillo ejerció hasta su muerte un poder dictatorial. En su delirio de grandeza, Trujillo cambió el nombre de la capital dominicana, rebautizándola Ciudad Trujillo. También construyó obras públicas. Los Estados Unidos dejaron de apoyarle y promovieron un golpe de estado militar en el que murió asesinado el dictador. Los líderes guerrilleros más importantes del este fueron Vicente Evangelista, Ramón Matera, Martín Peguero, quienes fueron perseguidos continuamente entre los años 1917 y 1921 por los soldados norteamericanos. Esos guerrilleros fueron llamados gavilleros. En 1919 se inició en el país un soterrado fuerte movimiento nacionalista de agitación estimulado con la entrada en circulación de hojas sueltas que llamaban al pueblo a romper la apatía. Gran parte de estas hojas sueltas y boletines procedían de Cuba. Contenían artículos periódicos escritos por el presidente Enríquez. Ya para este tiempo había sido fundada en Nueva York la Comisión Nacionalista Dominicana, presidida por el presidente Enríquez. A fines de marzo viajó a los Estados Unidos Francisco J. Peinado, quien desde hace muchos años ocupaba como abogado de varias empresas norteamericanas y quien además había ocupado la presentación dominicana en Washington durante el gobierno de Cáceres, que firmó la Convención Dominicana Americana de 1907. Las obras públicas, los servicios sanitarios, la educación y la agricultura fueron objeto de la atención del gobierno, que a su vez dio inicio a nuevas obras de colonización de tierras inexplotadas para aumentar y para producción agrícola y hacer al país autosuficiente en algunos renglones básicos. Desde hace mucho tiempo los dominicanos importaban arroz, maíz, frijoles, cebolla, papas, carne y hasta verduras. Horacio Vázquez negoció un empréstito de 25.000 millones de dólares en Estados Unidos, pero recibió un rechazo del Congreso y todos los partidos, incluyendo el suyo propio. Y había algo peor, como los empréstitos del gobierno militar habían dejado a la República Dominicana endeudada. En 1924, los Estados Unidos y la República Dominicana negociaron una nueva convención que modificaba la de 1907, pero que mantenía los mismos privilegios de los Estados Unidos sobre nuestras aduanas. Con el fin de afianzar su régimen, Trujillo creó una banda terrorista llamada la 42, la cual era encargada de asesinar y perseguir a sus opositores y por este medio imponer el miedo del país.
Uno de los objetivos que planteaban los nacionalistas era el pago de la deuda. En ese entonces hubo una rebelión armada en contra de Trujillo por Desiderio Arias, el cual fue electo senador por Montecristi en 1930. En junio de 1931 se organizó, se levantó en armas contra el gobierno de Desiderio Arias en las Lomas de Mar. En el combate, Desiderio Arias cayó abatido y su cabeza fue enviada a Trujillo en un macuto, el cual cuando se le entregaron, se encontraba en Moca en ese entonces. Uno de los partidos creados por Trujillo eran el Partido Dominicano, cuyo símbolo era una palma, el cual se hizo omnipresente en toda la República. Todo aquel que no se inscribía en el partido político en ese entonces tenía la posibilidad de poder viajar fuera del país, de que sea contratado en algún empleo, es decir, como que las personas no tenían derecho de progresar. En el artículo 39 de los estatutos orgánicos establecía que los funcionarios debían de presentar su renuncia al funcionario o al jefe del partido, el cual en ese entonces era Trujillo. Estos debían de presentar su renuncia sin fecha de caducidad, aún así antes de estos tomar el cargo. Ya que en ese entonces Trujillo podía destituir a quien él quiera en el momento en el que él quiera. Y en ese entonces no todos tenían el derecho de renunciar aún teniendo su carta de renuncia hecha, ya que estos no podían hacerlo sin autorización de Trujillo. En ese entonces la mayor parte del país era de Trujillo, ya que era dueño de grandes industrias, fincas, los cuales exportaban distintos productos. Para finales de 1930, Trujillo tenía un monopolio con todas las actividades de comercialización. Mi nombre es Wilfresa. Dándole continuidad al tema de la dictadura de Trujillo, es importante destacar que Trujillo desde sus inicios implementó que todos los enemigos del régimen y de la dictadura de Trujillo, que en este caso eran presos políticos, realizaran trabajos forzosos. Esos trabajos que ellos debían hacer eran trabajar en las calles, en la realización de las fronteras. Es importante notar que también debían trabajar en lo que es la finca de sus allegados y sus fincas personales. Esas personas eran sometidas a mucha tortura, porque el señor Trujillo en ese momento tenía varios lugares de tortura. Entre el más importante es el que está ubicado en el kilómetro 9. Esas personas eran trasladadas allí para obtener alguna información y eran torturados. Muchas de esas personas, en el momento que realizaban trabajos forzados, intentando escapar, perdieron su vida. En ese momento solamente existían dos cárceles. La primera era la que estaba ubicada en Nigua y la segunda es la Fortaleza Osama, que hoy forma parte de nuestro patrimonio cultural. Ambos recintos penitenciarios estaban articulados como parte de la política represiva al momento de ser establecida la dictadura trujillista, hasta los años 40 del siglo XX. No fue hasta los años 50 que surgió lo que hoy conocemos como la cárcel de la Victoria. Aún así, el día 2 de febrero del año 1942, el partido designó nueva vez como candidato al señor Trujillo, a lo cual él aceptó y dijo mantenerse en pie y estar siempre a caballo. Uno de los primeros desafíos a la dictadura trujillista fue la expedición de Cayo Confite, el cual fue un movimiento militar que promovió la invasión armada para derrocar al régimen. Esta fracasó porque el jefe de las Fuerzas Armadas cubanas se puso al servicio de Trujillo. No obstante, es importante destacar que aún después de su fracaso hubo un segundo intento.
por parte de los Cayos Confite. Hasta aquí es mi exposición. Cualquier duda, estamos a la orden. Yo les voy a estar hablando sobre el movimiento revolucionario. El 14 de junio de 1959, la República Dominicana aterriza en la pista de Constanza un avión con 54 combatientes contra el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que da inicio al fin de la dictadura y quienes posteriormente serán conocidos como la Raza Inmoral. Fue un movimiento de izquierda de la República Dominicana que luchaba en contra de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo y que estaba liderado por los abogados y activistas dominicanos Manolo Tavares junto a Minerva Mirabal. El 14 de junio de 1959 los dominicanos estaban en el asilo y un grupo de extranjeros de diversas ideologías que apoyaron al movimiento de liberación dominicana con el interés de darle término a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Ese esfuerzo, aunque no tuvo éxito en el orden militar, sembró la semilla de libertad e inspiró a los creadores del movimiento revolucionario en 1959 para colocarle ese nombre en honor de los héroes. En enero del año 1960, Trujillo acudió a varias artimañas. La primera fue su renuncia a la presidencia del Partido Dominicano el 1 de abril de 1960. El 4 de agosto, Trujillo sustentaba la presidencia nominado, renunció, tanto pasó el doctor Balaguer, que era el vicepresidente, el cual asumía también una presidencia en los papeles dentro de toda esta farsa democrática. Trujillo invitó a los dominicanos que quisieran hacer política liberalmente. Durante la dictadura de Trujillo, la Iglesia Católica había estado bien cerca de su régimen. Esta alianza se viera fortalecido luego de la firma de Trujillo y el Vaticano en 1954, mediante el cual se otorgaban numerosos privilegios en la Iglesia Católica. Para fin de 1960, la dictadura de Trujillo estaba en su momento más crítico y mientras la cárcel estaba llena de presos políticos, la oposición del régimen se hacía más audaz. Fue en esa situación que las hermanas Mirabales fueron a Puerto Plata a visitar sus esposos que aquí guardaban prisión antitrujillista.